Ayer por la noche, con el mundo conteniendo la respiración, Donald Trump anunció un alto el fuego con Irán. El petróleo se desplomó un 16% en cuestión de horas. Las bolsas europeas subieron entre un 4% y un 5%. Y los titulares de todo el mundo dijeron lo mismo. Crisis resuelta. Pero espera, antes de que vayas a celebrarlo, hay un dato que casi ningún medio está poniendo en primera plana. Y cuando lo veas, vas a entender por qué este alivio puede ser la trampa más cara que te va a costar este verano. Te lo cuento en un momento. En este video vais a entender, primero, por qué el petróleo sigue costando un 35% más que antes de que empezara la guerra, aunque haya caído ayer. Segundo, cómo una tregua de 14 días puede convertirse en la excusa perfecta para que los precios no bajen. Y tercero, ¿qué puedes hacer tú esta semana si tienes hipoteca variable, si pagas gasolina o si estás pensando en tus vacaciones de verano? Vamos por partes. Porque para entender por qué el alto el fuego no resuelve el problema económico, primero tenéis que ver la magnitud del shock que acaba de vivir el mundo. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Epic Fury contra Irán. En los días siguientes, Irán hizo algo que los analistas llevaban décadas señalando como el peor escenario posible: cerrar el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho, una franja de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, transita el 20% del petróleo mundial. Cada día, en condiciones normales, unos 130 barcos cruzaban esa ruta. En marzo, esa cifra cayó a 6 barcos al día, frente a 130. Una reducción del 95%. Eso no es una interrupción del mercado, eso es un paro cardíaco energético global. El resultado: el Brent pasó de $73 el barril el 28 de febrero a más de $117. Una subida del 60% en 6 semanas. Y en España, donde importamos el 100% del petróleo que consumimos, 1,3 millones de barriles diarios según la OPEP, ese shock llegó directo a los surtidores. La gasolina subió un 21,5% en un mes, pasando a 1,80 euros el litro en el pico del 21 de marzo. El diésel llegó a casi 2 euros. ¿Cuánto supone eso para una familia española media que gasta 100 euros semanales en combustible? Haced el cálculo, son 20 euros más cada semana. Más de 80 euros al mes. Y eso nos lleva a la inflación. España cerró marzo con una tasa del 3,3% según el INE. El nivel más alto desde junio de 2024, cuando en febrero estábamos en el 2,3%. Un punto entero de diferencia en un mes, solo por 2 carburantes. El Banco de España revisó su previsión de inflación para 2026 al alza, hasta el 3%, 9 décimas más de lo previsto antes de la guerra. Respira. Olvida los titulares de ayer, y piensa en esto. Si el problema era el estrecho cerrado y el estrecho ya está abierto, ¿por qué el Brent sigue a $98 hoy jueves, un 35% por encima de lo que costaba antes de la guerra? Porque la reapertura del estrecho de Hormuz es solo el primer paso. Y ni siquiera ese primer paso está garantizado. Causa 1. El daño físico a las infraestructuras energéticas del Golfo tardará meses o años en repararse. Irán no solo cerró el estrecho, durante 40 días de guerra atacó instalaciones energéticas en toda la región. El centro industrial de Ras Laffan en Qatar, que produce una quinta parte del gas natural licuado del mundo, sufrió daños que reducirán su capacidad de exportación un 17% y cuya reparación llevará hasta 5 años. La refinería Mina Al-Ahmadi de Kuwait fue alcanzada por un dron. La planta de Abqaiq de Saudi Aramco, la mayor planta de estabilización de crudo del mundo, que suministra el 5% del petróleo global, fue atacada el mismísimo día del alto el fuego. La firma de investigación Rystad Energy estima que reparar todos los daños en la región costará más de $25.000 millones y llevará años. ¿Cómo afecta esto a España? La cadena causal es clara. Menos capacidad productiva en el Golfo, flecha menos oferta global, flecha precios energéticos estructuralmente más altos, flecha inflación persistente en España, flecha poder adquisitivo erosionado, flecha consumo privado frenado, flecha crecimiento económico bajo presión. Causa 2. El estrecho sigue siendo un arma en manos de Irán y el mercado lo sabe. Aquí es donde tengo que discrepar con la narrativa dominante. Todos los medios presentan el alto el fuego como el fin de la crisis energética. Pero si miramos los datos, la conclusión es completamente distinta. Los analistas de Arkevium lo dicen sin rodeos. Este alto el fuego es un reconocimiento mutuo de insostenibilidad, no un camino hacia la paz. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y esto es crucial, no lo está presentando como una derrota.
Lo está presentando como una victoria. ¿Por qué importa eso? Porque significa que Irán ha aprendido que tiene una palanca económica de destrucción masiva que no conocía en toda su potencia. El control del 20% del petróleo mundial, y nadie le va a quitar esa conciencia. Lo que el mercado está descontando como normalización es en realidad una nueva prima de riesgo permanente sobre el precio del crudo. Los analistas consultados por Bloomberg pronostican que el Brent no volverá por debajo de $85 en el corto plazo, incluso con el conflicto resuelto. Compara eso con los $73 del 27 de febrero. Son $12 de diferencia permanente por barril. Y hay un tercer factor que casi nadie está mencionando. Esta mañana, 9 de abril, la Marina iraní publicó un mapa advirtiendo de posibles minas en el estrecho y pidiendo a los barcos que coordinen el paso con las Fuerzas Armadas iraníes. Tráfico marítimo prácticamente nulo. 800 buques siguen bloqueados en el Golfo. 200 petroleros cargados con 172 millones de barriles de crudo están atrapados dentro. Wood Mackenzie advierte que la logística de transporte a través del estrecho restringirá la recuperación durante varias semanas. Una portavoz del gobierno iraní calificó la reapertura como posible mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán. Eso no es libertad de navegación, eso es un peaje. ¿Os imagináis abrir de nuevo la autopista, pero con un señor a la entrada que decide quién pasa y quién no? Eso es exactamente lo que está pasando en el estrecho de Hormuz esta mañana. Ahora que sabes el porqué, lo importante es, ¿qué va a pasar? Tengo dos escenarios en mente que son muy distintos. Y uno de ellos afecta directamente a tus vacaciones de verano y a tu cuota hipotecaria. Escenario base, probabilidad alta, los próximos 6 meses. El alto el fuego se mantiene, el estrecho se reabre de forma gradual en las próximas semanas y el petróleo se estabiliza en torno a $85 a $95 el barril. Eso significa que la gasolina en España se queda alrededor de 1,55 a 1,65 euros el litro, todavía por encima del nivel previo a la guerra. Y la inflación se modera pero no baja del 2,5% este año. El BCE mantiene tipos al 2%, pero en su reunión del 30 de abril hay un 66% de probabilidades de que lo suba a 2,25%, según la herramienta ECB Watch. Si eso ocurre, el Euribor sube. Y con 3 millones de hipotecas variables en España, esos son 3 millones de familias con la cuota subiendo. La otra consecuencia del escenario base es el turismo. España recibió 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, un récord histórico, que generaron 134.700 millones de euros en gasto. El sector representa el 12,6% del PIB. Pero ese modelo depende del queroseno. El combustible supone hasta el 30% de los costes de las aerolíneas. Ryanair ya ha advertido que los mayores costes por queroseno se van a trasladar a las tarifas a partir de Semana Santa y en verano. Air France KLM, Qantas y SAS ya han anunciado aumentos en vuelos de larga distancia. Si los vuelos suben, el gasto del turista extranjero que viene a España baja. O directamente el turista se lo piensa 2 veces. Escenario negativo. Probabilidad menor pero impacto alto. Si el conflicto se reactiva. Si Israel sigue atacando Líbano, que está ocurriendo ahora mismo, e Irán interpreta eso como una ruptura del acuerdo, o si Trump reinicia los bombardeos al expirar la tregua en 2 semanas, el petróleo puede volver a dispararse por encima de los $110 con rapidez. La inflación en España volvería a máximos. El Banco de España ya advierte que en escenarios de shock energético prolongado, el crecimiento del PIB podría moderarse hasta el 1,9%, 2 décimas menos que la previsión actual. Y con el BCE subiendo tipos para controlar la inflación, las hipotecas variables subirían aún más. Para alguien con 200.000 euros de hipoteca variable a 25 años, una subida de 25 puntos básicos del Euribor supone entre 25 y 35 euros más al mes en la cuota. Y aquí hay un factor que me preocupa especialmente y que nadie está midiendo bien: el impacto psicológico sobre el consumo. Los españoles llevamos meses bajo presión. Guerra en el telediario, gasolina cara, vuelos más caros, reservas de verano inciertas. Los datos del INE ya mostraban que la confianza del consumidor empezó a caer en marzo. Cuando la confianza cae, el gasto cae. Y en una economía donde el consumo privado impulsa el 55% del PIB, eso importa. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Qué puedes hacer tú? Hay 3 cosas concretas que tiene sentido considerar ahora mismo, dependiendo de tu situación. Si eres una persona normal con hipoteca o gastos de gasolina. Lo más accionable que puedes hacer esta semana es revisar si tu hipoteca es variable. Si lo es,
puede ser interesante que calcules cuánto subiría tu cuota si el Euribor sube 25 o 50 puntos básicos. No para entrar en pánico, sino para tener el número en la cabeza. Las letras del Tesoro siguen ofreciendo rentabilidades en el entorno del 2,7 a 3%, lo que puede ser interesante como colchón de ahorro a corto plazo sin riesgo, precisamente en un momento de incertidumbre. Y si estás pensando en un viaje de verano, la recomendación de los expertos del sector turístico español es clara: reserva ya. Los precios de los vuelos y los hoteles van a subir a medida que el verano se acerque y la demanda de destinos seguros como España se consolide. Si eres inversor o sigues los mercados, el IBEX 35 cerró ayer superando los 18.100 puntos, con la euforia del alto el fuego. Hoy jueves ya está ligeramente en rojo, mientras el mercado digiere la fragilidad del acuerdo. Lo que puede ser interesante seguir de cerca es el sector energético europeo. Compañías como Repsol o Iberdrola tienen exposición directa a la volatilidad del crudo y el gas. También merece la pena vigilar las aerolíneas, IAG, Ryanair, que son de las más sensibles al precio del queroseno. La prima de riesgo España-Alemania sigue contenida, lo cual es una buena señal, pero si el BCE sube tipos en abril, puede haber movimiento. A nivel macro, lo que debería hacer España, y probablemente no hará. Esta crisis ha dejado en evidencia la paradoja española que nadie quiere nombrar en voz alta. España es el líder europeo en energías renovables eléctricas. Tenemos una red eléctrica que puede presumir de récords de producción limpia. Pero en transporte, aviación, logística y turismo, los sectores que mueven el dinero de verdad, seguimos siendo absolutamente dependientes del petróleo. La electrificación del parque automovilístico apenas llega al 5%. La aviación comercial con combustibles sintéticos sigue en fase experimental. Y aquí viene el dato que me parece más revelador de todo este episodio, y que casi nadie ha destacado en los medios españoles. El gobierno reveló esta semana que España produce el 80% del queroseno que consume. Solo importa el 20%. Eso nos pone en una posición mucho mejor que Alemania, Francia o Italia respecto a la aviación. Pero esa ventaja de suministro no nos protege del precio global. Porque si el barril sube, el queroseno que producimos aquí también se encarece. Es la trampa del mercado internacional. No importa que seas autosuficiente en producción si el precio lo fija el mercado global. Eso significa que la verdadera palanca de España no es producir más queroseno, es acelerar la transición del transporte. Y eso requiere una política industrial a 10 años que hoy no existe. Bien, recapitulemos. El alto el fuego en Irán es una buena noticia, nadie lo niega. El petróleo cayó un 16% en un día. Las bolsas subieron. La presión inmediata se alivió. Pero el Brent sigue a $98, un 35% por encima de antes de la guerra. Las infraestructuras del Golfo tardarán meses o años en recuperarse. El estrecho de Hormuz sigue siendo una baza en manos de Irán. Y España, la economía más dinámica de Europa en 2025, con un crecimiento del 2,8%, sigue siendo estructuralmente vulnerable porque su motor económico, el turismo, vuela literalmente con el combustible de la guerra. La tregua compra tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. Y eso tiene un coste para tu bolsillo que no va a desaparecer el 22 de abril cuando expiren estos 14 días. Ahora mi pregunta para vosotros, y me interesa mucho leer vuestras respuestas en los comentarios. ¿Tenéis hipoteca variable? ¿Habéis notado ya la subida en el repostaje? ¿Estáis retrasando la reserva de vuestras vacaciones de verano por el encarecimiento de los vuelos? Contadme cuánto más estáis pagando al mes desde que empezó todo esto. Porque esos números importan más que el precio del barril en los mercados. La semana que viene voy a analizar cómo está reaccionando el BCE ante este escenario de inflación energética y qué probabilidades reales hay de que suban los tipos el 30 de abril. Si no queréis perderos ese análisis, suscribíos y activad la campana. Y si este video os ha resultado útil, ya sabéis, el botón de like ayuda a que llegue a más gente. Nos vemos la semana que viene.